Vamos a ver hoy el concepto de objeto de los contratos. Y me parece importante para iniciar el estudio de este tema observar que el artículo 1003 del Código Civil y Comercial, cuando habla de objeto del contrato, lo primero que hace es remitir al concepto de objeto de acto jurídico. Dice este artículo 1003: se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección primera, capítulo 5, título 4 del libro primero de este código, es decir, objeto de los actos jurídicos. Ahora, continúa este artículo diciendo: debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se busca cuando se analiza el objeto de los contratos y también de los actos jurídicos? En primera instancia, uno tiene que situarse en el campo en donde se encuentran los contratos. Y en este sentido, uno tiene que observar que estamos dentro del artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto a que el principio es la libertad de actuación y todo lo que no está prohibido está permitido. Y solo en el supuesto en que se viole el orden público, se violen los derechos de terceros, se viole la moral o las buenas costumbres, ese acto no va a ser permitido y no va a trascender el derecho, no va a poder tener valor, va a ser sancionado con la nulidad. Entonces, esta es la idea que nosotros debemos tener presente. El contrato como acto jurídico tiene exactamente las mismas consecuencias que tiene el acto jurídico en general, y por lo tanto nuestra actuación individual, el ejercicio de nuestros derechos individuales, conforme lo regula el título tercero del capítulo preliminar del Código Civil y Comercial, tiene un límite de actuación. Y el primer límite que ahí se establece es lo que dispone el artículo 12, orden público, fraude a las leyes. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Ahora, ¿qué es lo que debe entenderse por orden público? A ver, el doctor Tobías, en una obra en el Código comentado por Alterini, trae una definición que a mí me parece muy acertada y que sirve para explicar hasta dónde se puede actuar en el ámbito de los contratos y de los actos jurídicos en general. Dice esta definición: al orden público hay que darle un alcance vinculado al conjunto de principios jurídicos que constituyen la base de la organización social y que aseguran la realización de valores que el medio social reputa como fundamentales. Es decir, el orden público no se trata solamente de derecho positivo, sino que también toma como parámetro de referencia a la moral, a las buenas costumbres y en definitiva al principio clásico del derecho, que es el respeto a los derechos de los terceros. Y esto resulta aplicable a los contratos, pero no solo a los contratos, sino a todos los actos jurídicos. Entonces, cuando nosotros iniciamos el estudio y tratamos de entender de qué se habla cuando se habla de objeto de contrato, tenemos que hacer esta referencia, tenemos que pensar que para que mi acto pueda tener efectos y el derecho lo reconozca, necesariamente tiene que darse en este ámbito de actuación. Y por eso es importante la lectura de este capítulo tercero del título preliminar, porque en ese capítulo tercero
no solo se menciona el orden público y el fraude a la ley, sino que se mencionan conceptos como buena fe, abuso de derecho, abuso de posición dominante, en definitiva, en donde lo que se está estableciendo es hasta dónde puedo ir cuando celebro un contrato. ¿Qué es lo que puedo hacer y que el derecho puede consagrar? Por supuesto que va a ser materia de un análisis particular del contrato si ese acto que yo celebré puede o no trascender al derecho, es decir, va a ser un juez quien lo va a determinar en el momento del conflicto, pero en definitiva lo que uno tiene que pensar es que no puede hacer siempre lo que quiere, como quiere y cuando quiere, ni en contratos ni en ninguna otra especie de acto jurídico, y hay un marco de actuación que el derecho prevé por la propia naturaleza del derecho privado, porque acá sería imposible preestablecer conductas debido al ingenio humano. No es posible hacer un catálogo con las conductas permitidas o prohibidas. Entonces hay un marco de referencia de actuación y en la medida en que se actúa dentro de ese marco de referencia, la actuación es válida y puede trascender el derecho. Ahora, si yo me excedo, paso el límite, lo traspaso, evidentemente la consecuencia va a ser la nulidad del acto. Ahora, el código, avanzando, plantea en el artículo 1004 lo que se denominan objetos prohibidos, para poder ver en particular cómo es que ese objeto, esa prestación o esos hechos que se acuerdan en un contrato pasan o no al límite preestablecido. Y dice, no pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíba que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplican los artículos 17 y 56. A ver, no pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles. ¿Qué es lo que se entiende por un hecho imposible? En primer lugar surge lo que se denomina la imposibilidad física. Es decir, lo que resulta ser imposible no solo para una persona en particular, sino para todo el mundo en general. No se puede tocar el cielo con las manos, porque es imposible, porque es un hecho imposible. Entonces, si alguien se comprometiera a tocar el cielo con las manos, evidentemente nos encontraríamos frente a un contrato que no tiene objeto, porque no puede hacerse. Ahora, cuando hablamos de imposibilidad jurídica, empiezan algún tipo de dudas, porque ¿qué significa imposibilidad jurídica? Evidentemente uno te puede recurrir al ejemplo clásico y decir, no puede o no tendría objeto un contrato por el cual alguien hipoteca una cosa mueble, porque no se hipotecan los muebles, sino que se prendan, si se quiere dar en garantía, y lo que se hipotecan son inmuebles. Pero no se agota allí la cuestión, porque aparecen otras circunstancias en donde aparece el concepto de un bien fuera del comercio. Y acá hay una particularidad. El código, cuando regula los bienes fuera del comercio, lo que hace es establecer que esos bienes no pueden ser dispuestos, no pueden venderse, no pueden transmitirse. Ahora sí pueden ser objeto de otra clase de relaciones. Para poner un ejemplo bien claro, yo no puedo comprar un lote en una plaza, en la Plaza San Martín. Evidentemente es un bien o una cosa que está fuera del comercio, porque es una plaza y es pública y en definitiva no podría
transmitirse la propiedad de ese bien. Pero sin embargo, pueden aparecer otro tipo de relaciones jurídicas, otro tipo de contratos, que sí podrían tener por objeto ese lote. Por ejemplo, lo vemos todos los días en las plazas y los kioscos verdes donde se expiden alimentos. Evidentemente, ahí hay otro contrato que es una concesión entre la municipalidad y el particular para que explote ese espacio público y realice una actividad. Entonces, esa imposibilidad jurídica tiene que ser vista con atención. Determinación. El artículo 1005 dice: cuando el objeto se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o género, según el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. Acá, chicos, ustedes tienen que tratar de acordarse lo que vieron en obligaciones y cómo se cumplen las obligaciones y qué clase de obligaciones existen. Y, en definitiva, aplicar esos criterios o esos principios. Lógicamente, si está determinado, vamos a estar hablando de una cosa perfectamente individualizada y solo se va a cumplir entregando esa única y especial cosa. Ahora, también puede existir una indeterminación relativa, es decir, cosas del mismo género. Una pieza de pan es igual a otra pieza de pan, y cuando yo compro pan, no compro una pieza determinada específicamente, sino aquellas que se corresponden con el tipo de pan que quiero comprar. Va a existir determinación igual. El 1006 habla de determinación por un tercero, dice el artículo 1006. Las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la determinación judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevé la legislación procesal. Acá, en un contrato particular, las partes han dicho, por ejemplo, que el toro que se venda del rebaño va a ser aquel que un veterinario elija por sus condiciones particulares como reproductor. Entonces, la determinación de ese toro va a estar realizada por este tercero, que va a decir, según lo que ustedes me pidieron, este es el toro que cumple con las condiciones pactadas, porque se entiende que es el más adecuado para determinar esas condiciones específicas que las partes establecieron en el contrato. Bien, bienes existentes y futuros. Evidentemente, un bien existente es un bien que hoy está presente y no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a la determinación. La problemática aquí surge sobre bienes futuros. Lo primero que debe decirse con respecto a esto es el ejemplo que trae el artículo 1192 en la locación. Dice este artículo: toda cosa presente o futura cuya tenencia esté en el comercio puede ser objeto de contrato de locación, si es determinable, aunque sea solo en su especie. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente,
siendo una cosa futura, aún en este supuesto, también podría ser objeto de un contrato, en la medida en que la determinación de ese objeto surja claramente, aparezca claramente, ¿sí? Y podemos observar esta circunstancia del hecho, por ejemplo, que aún existiendo la cosa, no sabemos cuál es específicamente. Por ejemplo, el coche de alquiler va a ser cualquiera de los que la empresa tiene de un modelo con características determinadas. Entonces no hay una determinación específica sobre cuál va a ser el auto que voy a alquilar, pero sí estoy estableciendo un parámetro para que el día que vaya a la agencia me entreguen un auto que se corresponda con el modelo por el cual yo acordé. Ahora, también tiene que pensarse en esta cosa futura y qué significa esto. El ejemplo que se trae tradicionalmente de cosa futura es lo que se dispone en el contrato de compraventa en el artículo 1131 cuando se habla de compraventa de cosa futura. Y dice: si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato o de las circunstancias para que éste llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. El comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. A mí la duda que me genera esta categoría es el hecho de todas las compraventas de cosa futura pueden ser consideradas como compraventas condicionales y la condición es la existencia de la cosa, o hay supuestos en donde en definitiva la condición no es tomada en consideración. Porque este es el gravísimo problema que yo encuentro esta definición. Tradicionalmente la doctrina hace una distinción clara en este supuesto de cosa futura y dice que el contrato puede ser celebrado, puede ser conmutativo o puede ser aleatorio. Y acá nos encontramos que en el caso de la compraventa de cosa futura siempre sería aleatorio. A ver, ¿qué significa que un contrato sea aleatorio? Que se deja a un acontecimiento ajeno a las partes, conocido o no, el resultado del contrato. Es decir, si yo compro un billete de lotería, yo sé positivamente que puedo hacerme millonario o puedo perder el dinero que gasté en comprar el billete de lotería. Y estoy asumiendo ese riesgo. Y en definitiva, salga lo que salga, tengo que aceptar el resultado. Si no sale mi número, perdí el dinero y no tengo a quién quejarme. Eso es un contrato aleatorio. En contradicción, digamos, con los contratos conmutativos, en donde la prestación o las prestaciones objetos del contrato sí pueden ser exigidas por la contraparte, porque a eso se comprometieron. Entonces, según el artículo 1131, todas las compraventas de cosa futura serían aleatorias. Y a mí me parece que no. Sinceramente me parece que no. Y es un riesgo muy grande.
A ver, que los contratos pueden ser aleatorios o que a un contrato se le puede agregar una condición. No existe ningún tipo de dudas y así está planteado en las propias modalidades de los actos jurídicos. Ahora, tiene que entenderse que esas condiciones son excepcionales, no es la regla a aplicar. La excepción es la condición. Entonces, si un gran supermercado decide contratar a una empresa que hace conserva de latas, es decir, tomate en latas, y le pide que le provea las latas durante un periodo establecido. ¿Están todas las latas fabricadas? ¿Está todo el tomate envasado? ¿O va a haber, en definitiva, contrato de compraventa de cosa futura? Para mí sí existe un contrato de compraventa de cosa futura. Y puede de alguna manera ese productor de alimentos desligarse de su responsabilidad diciendo, no, yo hice todo lo posible pero no pude. ¿O va a poder el supermercado accionar contra esa empresa que realiza conservas y cobrarle los daños y perjuicios que le causa el incumplimiento? Cuidado con esto, porque en definitiva, insisto, no dudo que en un contrato de compraventa las partes puedan establecer que sea aleatorio. No dudo que en un contrato, cualquier contrato, puede estar sujeto a una condición. Ahora, no creo que todos los contratos de compraventa de cosa futura sean aleatorios ni estén sujetos a condición, porque no es la realidad. Entonces esto tiene que ser visto con cuidado. Volviendo al tema, no existe ningún problema en que las partes establezcan que la cosa que hoy no existe, mañana tenga que existir. Y acá mismo se plantea la distinción entre esa cosa que debe existir y lo que se considera aleatorios. ¿Qué es un contrato de compraventa aleatorio? ¿Cuándo un contrato de compraventa es aleatorio? El ejemplo que siempre se trae es el de la compra de la cosecha. Hoy no hay cosecha, no se sabe efectivamente cuánto va a ser el producido de esa cosecha. Pero el productor, para darse seguridad y cubrirse de eventuales inundaciones o sequías, establece un precio hoy. Ahora corre el riesgo claramente de que mañana la cosecha sea muy buena y pierda de ganar. Y ese riesgo lo acepta. Al mismo tiempo, el comprador decide hoy comprar esa cosecha sin saber a ciencia cierta cuánto va a ser el producido de ese campo. Ahora, también está especulando con que la cosecha sea extraordinaria, entonces tenga una ganancia superior a lo normal, pero corre el riesgo y lo acepta de que exista una inundación o una sequía que haga que no exista ningún tipo de producto. Igual se va a ver obligado a pagar el precio, porque ese es el riesgo que decidió aceptar. Entonces, si hablamos de la compraventa de una cosa futura, no creo que todas las compraventas de cosas futuras sean aleatorias como este supuesto. Y en definitiva, lo que tiene que observarse son qué es lo que acordaron las partes, en qué condiciones. Porque, cuidado, si esto lo aplicamos de manera tan generalizada,
¿A qué se obliga una empresa constructora de inmuebles cuando vende una unidad funcional que tiene que construir? ¿Podrá la empresa constructora decir hice todo lo posible, pero no pude? ¿O tiene que entregar el departamento? Fíjense la circunstancia. Si nosotros optáramos por la solución que el código plantea, la situación del adquirente sería absolutamente de una desprotección absurda, porque después de años de pagar las cuotas, llega el constructor y dice, mira, hice todo lo que pude, pero no terminé. ¿Y qué hace ese adquirente? ¿Qué derechos tiene ese adquirente? Con suerte, ver si puede encontrarle algo para recuperar lo que pagó durante años. Y ni hablar que sea una cifra actualizada. Entonces, ¿esto es lo que el código regula? Cuidado con esto. Porque no me parece que pueda consagrarse una situación de esta naturaleza. El artículo 1009 habla de bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares. Dice, los bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares pueden ser objeto de los contratos sin perjuicio de los derechos de terceros. Quien de mala fe contrata sobre esos bienes como si estuviesen libres de reparar los daños causados a la otra parte, si está obrado de buena fe. A ver, ¿qué es lo que se exige acá? Que se ponga en aviso del adquirente que el bien es litigioso o está sujeto a algún tipo de gravamen o medida cautelar. ¿Y qué es lo que se logra con ello? Pagar el precio correcto. Porque si yo sé que un bien viene con una medida cautelar o está sujeto a un gravamen que voy a tener que pagar una vez que lo adquirí, ¿a qué precio lo voy a comprar? ¿Al real o le descuento lo que lo que tengo que pagar que no pagó el transmitente? Porque este es el fenómeno. Está en estas circunstancias porque el transmitente no cumplió. Entonces no puede pretender obtener el precio pleno. Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco puede serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. ¿Por qué una herencia futura no puede ser objeto de un contrato? Porque en definitiva no es mía. La herencia al cual yo tengo un derecho y una expectativa de acceder todavía no es mía, es del causante. ¿Y quién puede disponer de los bienes? La persona que todavía no está muerta y sigue siendo titular de esos derechos. Entonces, nunca voy a poder celebrar esta clase de actos. Ahora, el artículo 1010 plantea una excepción a este principio y dice: los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Entonces acá estamos planteando una situación muy particular. En este supuesto sí podría ser objeto
de un contrato, una herencia futura, pero tiene que referirse ese pacto o ese contrato a una unidad de producción económica en donde se establece que tal o cual persona se va a hacer cargo de esa empresa una vez muerto el titular. Ahora, cualquier pacto que se establezca al respecto tiene que respetar los principios del derecho sucesorio argentino. ¿Qué quiero decir? El principio de la legítima hereditaria. ¿Qué es esto? Que los herederos legitimarios son los que reciben los bienes de su causante y que esos bienes se reparten por partes iguales a todos los herederos legitimarios. Entonces, si de alguna manera esto significa alguna mejora en quien ha sido designado como administrador, eso tiene que ser compensado con otros bienes para no perjudicar la legítima de quien no participa en esta circunstancia. Por último, el artículo 1011 habla de contratos de larga duración. Y esto es una novedad que trae el Código Civil y Comercial. Dice este artículo 1011: en los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración del tiempo. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicios abusivos de los derechos. Acá estamos hablando de una clase particular de contratos, que son aquellos contratos celebrados para durar en el tiempo, pensados en una continuidad, lo que se llama tracto sucesivo, y que en definitiva ese cumplimiento a lo largo del tiempo hace al equilibrio de las prestaciones y la satisfacción de los intereses de ambas partes contratantes. Y esto es lo que intenta prevenir este artículo, porque en definitiva las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración del tiempo. ¿Qué es esto? De alguna manera se está introduciendo alguna cláusula indexatoria o la discusión de la actualización en virtud del contexto económico que nosotros vivimos. Me parece que sí, porque esa interpretación debe hacerse en ese sentido. ¿Qué es lo que afecta a un contrato de larga duración? Evidentemente el cambio de las circunstancias económicas, que no son planteadas por ninguna, no son culpa de ninguna de las partes, y que, mal que nos pese, afecta al equilibrio del contrato. Entonces, este comportamiento de buena fe entre las partes en un contrato de larga duración implica, en definitiva, tener en consideración este fenómeno. Y por último, dice el artículo, la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en un ejercicio abusivo de derecho. Es decir, pienso yo, si no puedo seguir prestando lo que estaba prestando, la cosa que estaba dando, porque se me hace muy caro, porque el valor que hemos establecido no cubre, después de los procesos inflacionarios, la prestación,
evidentemente intima de alguna manera a las partes a renegociar ese acuerdo, a actualizarlo, a cambiar las circunstancias. Y fíjense que yo no quiero negociar y digo termino. Estaría actuando de mala fe, porque específicamente me dicen que tengo que darle la oportunidad razonable de renegociar de buena fe y seguir tendiendo a que el contrato siga vigente, se mantenga a lo largo del tiempo. Bueno.